Escritura en síndrome de Asperger. A continuación abordaremos a grosso modo qué es el autismo. Como sabemos, Leo Kanner, psiquiatra austriaco, en 1943 publicó en Nervous Child el artículo donde adoptó el término autismo para describir por primera vez este síndrome. Señaló que se trataba de una incapacidad para relacionarse con otros, alteraciones del lenguaje que variaban desde el mutismo total hasta la producción de relatos sin significado y movimientos repetitivos sin finalidad específica. Dentro de los subtipos del autismo encontramos el síndrome de Asperger. En 1944, Hans Asperger, dentro de su tesis doctoral llamada Psicopatía autista en la infancia, describía niños de inteligencia y desarrollo del lenguaje típico con interacciones sociales y capacidades comunicativas deterioradas. Adicional a esto, menciona que presentan una marcada discapacidad por dificultades en la interacción social a pesar de su aparente adecuación cognitiva y verbal. A partir de lo anterior, surgió el término psicopatía autista. Sin embargo, 30 años después, Lorna Wynne utilizó el término síndrome de Asperger en un trabajo publicado en 1981, justo un año después de la muerte de Hans Asperger. A partir de entonces, se ha ido desvelando la importancia de este trastorno tanto por su elevada prevalencia como por la repercusión social que incide en las personas que lo presentan. Según el DSM-4, el síndrome de Asperger es un trastorno generalizado del desarrollo. Los otros 4 trastornos son el trastorno de autismo, el trastorno de Rett, el trastorno de desintegración de la infancia y el trastorno generalizado del desarrollo no específico de otra manera. A continuación presentaremos algunas de las características expuestas por Ariane B. et al. En 2013, en el artículo en el cual nos dice que la falta de esfuerzo espontáneo para compartir placer, intereses o logros con otras personas son características de las personas con Asperger. Además de esto, las dificultades de comunicación y el déficit de la capacidad de juego. Adicional a esto, presentaban comportamientos e intereses repetitivos, adherencias aparentemente inflexibles a rutinas y rituales específicos y no funcionales. Lo que distingue el síndrome de Asperger y el autismo tradicional es por definición que no hay un retraso del habla en el síndrome de Asperger. Por otro lado, encontramos en la literatura que la reciprocidad social, la dificultad en el mantenimiento de las relaciones entre pares y los comportamientos restringidos son características relevantes dentro de las personas que presentan el síndrome de Asperger. Según Marja et al., en el 2011, definió que la prevalencia exacta no se ha determinado. Es particularmente difícil de estimar y solo se encuentran aproximaciones, pero es más frecuente en hombres. Como dato curioso, presentamos que personalidades tales como Albert Einstein, Mr. Bean o Lionel Messi tienen diagnosticado el síndrome de Asperger. Lo anterior sustenta también la teoría de que el coeficiente intelectual no es acorde con los procesos de escritura en las personas del síndrome de Asperger. A partir de esto, nos surge la pregunta, ¿cómo es la escritura en niños y adolescentes en síndrome de Asperger? Según Megan, en el 2012, dijo que las habilidades de escritura en el síndrome de Asperger cumplen una participación exitosa en la mayoría de las áreas educativas, laborales y los entornos sociales requieren una sólida competencia de escritura. Adicional a esto, el síndrome de Asperger afecta la fluidez de la escritura y cometen constantemente errores en la ortografía, lo cual afecta la memoria de trabajo. Por otro lado, dentro del estudio realizado, encontramos que la producción de textos son más breves y menos complejos en las personas con síndrome de Asperger. La mayoría de ellos presentan disgrafía y dificultades en la respuesta de preguntas inferenciales.
En un estudio realizado en 2011 por Writing, llamado Writing Asperger Syndrome and Theory of Mind, realizaron un estudio con 16 personas diagnosticadas con Asperger y 16 de desarrollo típico. Dentro del estudio incluyeron hombres y mujeres. Una de las actividades más relevantes fue la reproducción de un video con un contenido altamente emocional y mentalista, en el cual les solicitaban escribir 4 narraciones diferentes de lo que vieron. Dentro de los resultados importantes encontrados en las personas con Asperger, se evidenció que manifestaron poco vocabulario emocional. El lenguaje literal utilizado fue el mismo que vieron en el video y presentaron dificultad para plasmar las ideas vistas. Adicional a esto, se evaluaron 5 componentes. El primero era el índice de motivación, el cual hacía referencia al componente actitudinal frente a la producción escrita, arrojando un resultado bajo. El segundo componente fue el acceso semántico, el cual hacía referencia al número de palabras con componente emocional e histórico, arrojando un resultado bajo. El tercero era el índice de pertinencia, el cual evaluaba la coherencia y cohesión en la narrativa escrita, arrojando un resultado medio. El cuarto hacía referencia al índice de resolución de problemas, el cual evalúa el número de tareas resueltas, el cual hacía referencia a la categorización, analogías y análisis, arrojando un resultado medio. Finalmente, el componente evaluado fueron los absurdos verbales, el cual evaluaba la argumentación y arrojó un resultado alto. Dentro de las actividades presentadas para esas actividades, se les preguntó, por ejemplo, esta mañana llegué tarde al trabajo porque la llanta de mi barco se pinchó, en la cual ellos debían decir si era correcta o incorrecta y argumentar la razón del por qué lo era. Finalmente, las personas con Asperger han sido catalogadas por tener dificultades para entender los estados mentales, una habilidad denominada teoría de la mente por Baron Cohen en 1995. Por consiguiente, se teoriza que los principales problemas en la escritura resultan en parte de la comprensión social limitada de esta población y su dificultad para visualizar la perspectiva de sus lectores. Esto fue expuesto por Chucking Haidt en 1991. Finalizando, a continuación se brindarán unas recomendaciones encontradas en la literatura. Realizar un trabajo colaborativo entre docentes, padres y terapeutas del lenguaje, con el fin de apoyar su proceso de escritura y brindar una intervención individualizada y dentro de su contexto natural. Además de esto, con el fin de romper paradigmas y que su participación sea exitosa a nivel educativo y laboral, se sugiere un acompañamiento interdisciplinar, tanto de terapia ocupacional, fonoaudiología y psicología.